están, señores? Bienvenidos, listísimos para contarles todas las noticias del plano policial, un resumen así, pero por supuesto con los detalles que ustedes no pueden perderse, porque en la semana venimos acompañando casos que son de suma relevancia para la sociedad, para el país, atendiendo justamente a la gravedad del hecho, de lo que significa, principalmente el crimen de Melania, que estuvimos allí acompañando muy de cerca desde el momento uno, mediante justamente este trabajo que es muy importante para la ciudadanía, así como también la propia colaboración ciudadana. Muchas cosas que no se pensaban hacer en materia investigativa en ese caso se hicieron. Recordemos que no se iba a hacer la autopsia desde el momento uno, pero mediante la insistencia de la ciudadanía y por ende también nosotros dándole voz a esa gente que pedía, la propia familia, de que se haga la autopsia para poder descartar cualquier otra teoría o hipótesis, finalmente se llevó a cabo. Recordemos que el cuerpo de Melania se sacó del propio velatorio y allí se trajo hasta la muerte judicial. O de lo contrario, hoy día estaríamos hablando ya de un velorio concretado en cuanto al entierro. No se iban a tener evidencias suficientes, iba a quedar una persona imputada que posiblemente, o incluso podemos hasta sospechar que no haya tenido nada que ver con esto, porque acá hay que tener la mayor cantidad posible de evidencias. Y se van a sorprender con los últimos detalles. Les pedimos que se queden allí del otro lado atentos, porque a medida que transcurren las horas, prosiguen los trabajos en el departamento de Cazapá, exactamente en la zona de Fulgencio Yegros, donde ocurrió todo. La compañía Isla Sacá y alrededores. Porque si bien ya no estamos allí con nuestro equipo, igual se siguen haciendo algunas que otras constituciones por parte de la policía y la fiscalía. Agentes del Departamento de Investigación de Homicidios que están encabezando esto con la colaboración de las comisarías jurisdiccionales y también otras áreas técnicas de la policía, que es bastante importante también su desempeño, su trabajo. En torno a eso, en breve le vamos a contar lo último. Estamos tratando ahí de contactar si es que nos atiende el fiscal de la causa, Carlos Ramírez, que hasta ahora es el único que está hablando con los medios nuevamente. O de por ahí si podemos hablar con el comisario David Delgado, que es el jefe del Departamento de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional, que está trabajando también desde la zona de Cazapá con todo su equipo, porque surgen novedades que sería muy importante confirmar con ellos para saber justamente acerca de la hipótesis que ellos tienen hasta ahora mediante los elementos recabados, al menos de manera preliminar. ¿Qué es lo que podemos decir? Porque a estas alturas seguramente ya tienen allí una teoría trazada de lo que pudo haber pasado y de las responsabilidades, porque recordemos, en un primer momento, Marcelo Jiménez Duarte, de 24 años, fue detenido e imputado por el crimen de Melania, por los antecedentes que existen en torno al vínculo con la niña, que hace 4 años aproximadamente fue condenado por un hecho de abuso sexual donde la víctima ya había sido Melania y supuestamente, según la propia madre, esta habría jurado venganza. Por ese motivo, la prisión preventiva para el mismo con la imputación de homicidio doloso. Un poco después detenido su hermano, el adolescente de 17 años, que ya justamente compartimos con todos ustedes cómo se dio. Ya lo tenemos en contacto telefónico el comisario David Delgado para que nos pueda un poco dar más detalles de lo que se puede hasta ahora. Comisario, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí, buenas noches a usted y a la audiencia. Comisario, quiero que me confirme o descarte esta información que nos está llegando a nosotros referente justamente a la posible autoría. En este caso, ¿queda sujeto solamente el adolescente a la investigación? ¿Eso es también lo que ustedes manejan a nivel investigativo? A nivel investigativo estamos teniendo elementos sobre una de las personas investigadas. La dinámica del hecho nos refiere que podría ser una persona, es los elementos con los cuales contamos. Tenemos una dinámica justamente que a 61 metros de la ubicación donde se encontró el cuerpo, empieza el incidente con la reducción de la víctima, luego el arrastre hasta el punto final de la llegada del cadáver. Ya con eso también tenemos prácticamente un testigo que verifica que ante las 2, a las 1:50 aproximadamente, una persona sale corriendo de este sitio, detenido. Sí. Y ya con eso vamos sumando otros elementos también que nos van delimitando el hecho a una persona. En cuanto a las pruebas científicas, ¿ya se pudo tener un resultado, comisario? Se tienen parcialmente algunos resultados, justamente algunas que nos llegó como información es que una de ellas tiene varias lesiones en la parte baja del cuerpo, también en brazo. Eso es condicente con
Lo que la escena nos demostró es que debería ser que tanto la víctima como el victimario deberían tener rasguños, producto del intercambio de indicios entre ambos y también la maleza propia del lugar. Pero y es lo que se verifica en el cuerpo. El procesamiento de ADN todavía no se tiene para saber si es compatible ambos residuos, tanto víctima como victimario, su comisario. No, cuando hablamos de estudios genéticos todavía no tenemos resultados. Ajá. Entonces, entre los dos detenidos, ¿cuál es el principal sospechoso según la teoría de la policía, su jefe? Y el principal sospechoso, según la escritura, es el segundo detenido, es la persona menor de edad. El adolescente. El cual tenemos más elementos vinculantes hasta el momento. No descartamos ninguna situación todavía. Estamos sujetos a varios otros estudios complementarios, pero por de pronto tenemos bastante sospecha hacia uno de ellos. O sea, al menos podemos decir que la mayor cantidad de elementos lo comprometen a este adolescente. Así mismo es. Con respecto justamente a eso, su comisario, ¿hay más diligencias que a usted les podrían ayudar? No sé si ya se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos, que tengo entendido es fundamental también dentro de la investigación. Sí, es una sugerencia que lo venimos realizando. Volvimos a reiterar esa diligencia. Creemos que es fundamental para tener justamente el elemento de descarte y por sobre todo confirmar varias hipótesis que estamos manejando hasta el momento. Es fundamental esta reconstrucción. Totalmente. Ahora, en cuanto a los celulares, ¿hay algo que también les pudo ayudar en cuanto a los contenidos principalmente que salió en esos celulares? No sé si del adolescente, este celular que se incautó también en las últimas horas, creo que del poder de la amiga de Melania, para poder entender un poco qué relación podría tener en todo esto. Hasta el momento todavía no tenemos resultados de esas pericias, ya que esto está sujeto también a autorizaciones judiciales, tiene su tiempo y su proceso y estamos aguardando el reporte. Ahora, su comisario, la hipótesis sobre el posible trasfondo que maneja la policía, ¿cuál podría ser, preliminarmente hablando? Tenemos una probable hipótesis, pero nos queremos reservar todavía por una cuestión investigativa. Hay que atender las edades de las víctimas, los sospechosos, así que queremos reservarnos aún. Entiendo, pero acá hay que decirlo, su jefe, de no ser por la realización de la autopsia, esto posiblemente no tendría este hilo. De hecho que la autopsia siempre es fundamental en todo hecho violento. Es lo que nosotros aconsejamos cuando hablamos de un hecho de investigación de homicidio. Para nosotros es fundamental porque nos ayuda a establecer conjuntamente con el análisis que hacemos en el lugar del hecho y con las otras versiones que vamos obteniendo, una dinámica del hecho. Es lo que hoy tenemos, una dinámica de hecho en base al estudio de medicina forense en la autopsia, el lugar del hecho y cualquier otro elemento que fueron surgiendo. ¿Hay elementos que comprometen también a Marcelo, el primer imputado? Por de pronto no tenemos a la vista un elemento, pero tampoco lo estamos descartando porque tenemos que hacer otras diligencias, terminar con esa diligencia y después ver la situación misma. Entonces, para la policía, hasta ahora todo conduce con que el posible único autor de este crimen haya sido el adolescente, su jefe. Y en base a lo que tenemos es lo que estamos apuntando. Bueno, importante entonces el avance investigativo. Te agradecemos, subcomisario David Delgado, por tu tiempo y por estos detalles. Entendemos que también están trabajando todavía y estamos pendientes a las demás diligencias para ver un poco qué más pueden arrojarnos en cuanto a evidencias. Gracias, su jefe. Gracias a usted. Bueno, lo que me parece importante destacar, si bajamos un poco acá a piso, le voy a contextualizar a Raúl, que se está sumando también. Todos los elementos apuntan hacia el adolescente, sí, como el posible único autor de este crimen. ¿Y cómo queda Marcelo? Y ahora habría que ver, ¿verdad? Porque él sigue sujeto a la investigación, él está imputado, para eso justamente es la imputación, ¿verdad? Pero hay que sostener pues eso. Y si es que la mayoría de los elementos, que por cierto, hasta los científicos están direccionados hacia las sospechas, hacia el adolescente más bien, entonces significa que él tiene que quedar sujeto a la causa de manera única. Claro, totalmente. ¿Y cómo queda Marcelo? Y vuelve, se lo pone en libertad, ¿verdad? No, del lado de su imagen, porque a él se lo crucificó. No, pero espera, acá es importante mencionar que la propia mamá lo acusa a él. Sí. La mamá de la niña víctima. Pero no la fiscalía. La fiscalía ya en un momento dado lo puso como principal autor del hecho. Pero atenden a Raúl, lo que pasó acá me parece sumamente grave. O sea,
prácticamente por descarte, ellos ya mencionan de que no había necesidad de la realización de la autopsia. En ese momento incluso, acá podemos bajar gente, no hay problema acá en estudio, mientras hablamos un poco con Raúl para que se pueda entender también. Desde el momento del primer procedimiento, o sea que ellos dijeron, no, esta niña fue estrangulada. Sí. No fue víctima de abuso. Bueno, en ese momento no fue víctima de abuso, pero había sido que ella estaba siendo víctima de abuso sexual de manera sistemática ya con anterioridad. Eso se pudo haber corroborado con la autopsia. O sea, preliminarmente incluso podían haberse dado cuenta. Totalmente. Ni en ese momento no pudieron confirmar, pero ellos ya prácticamente y cierran el caso. No, lo detenemos a este porque la mamá dijo que él amenazó luego con matarle a ella. Imagínate, incluso sabes que yo estaba pensando en que se abra otra posible hipótesis, porque en un crimen pues así, uno tiene que estudiar bien y tener certeza. No por una cuestión de convicción o porque a mí se me hace o porque fulano dijo, yo creo que así fue, yo creo, ¿verdad? Porque te digo, podría haber hasta existido una tercera persona. Todo pudo haber pasado. Acá desde el principio se obró totalmente mal, la Fiscalía hizo mal su trabajo de investigación. Sí. Ahora, a partir de que el Departamento el Departamento de Homicidios, ahí recién se va esclareciendo y juntando elementos de convicción y que lleva a un solo autor del hecho hasta el momento, pero la imagen de Marcelo, no lo estamos diciendo que no haya hecho nada, pero hasta el momento él no tiene nada con relación a este hecho, porque anteriormente él sí fue culpable. O sea, fue condenado al menos, sí, ¿verdad? Si bien en aquella ocasión hablamos de un hecho de abuso a nivel manoseo, también se considera abuso sexual, pero atendiendo justamente a esa trazabilidad de los casos, se pudo corroborar con que había sido mientras este hombre estaba recluido por ese primer hecho de abuso. Ella tenía 8 años y se pudo corroborar, porque por algo te condenan, porque hay suficientes elementos. En ese tiempo ella estaba siendo víctima de abuso posterior dentro del entorno por parte de otra persona. Claro. Eso no se iba a saber si que no se hacía el trabajo como corresponde. A mí me preocupa sobremanera, porque mañana podemos hablar de otro caso, ¿verdad? Ya sea Melania, Susana, y cuál es el criterio para poder investigar. Eso es. Pero desde el principio, mucha gente dijo, entendiendo de derecho, no sabiendo... Ni del protocolo de actuación fiscal, policial. Se debe de hacer una autopsia. Y después salió el entendido, Pablo Lemier, cualquier muerte violenta se debe de practicarle una autopsia. Exacto. Y tuvieron que esperar a que salga uno para que le diga, che, hacen un poco ese. Chocó de sobremanera que se haya tomado tan a la ligera y de manera tan rápida, tan temprana todo, ¿verdad? Pero menos mal, acá pesó mucho más la voluntad, tanto de la familia, porque la familia pedía. Y mira que en muchos de los casos, en muchos de los crímenes, hay familias que se oponen a la autopsia. Sí. En este caso no hubo ese obstáculo, todo lo contrario. La familia colaboró y dijo, no, nosotros queremos la autopsia, queremos saber la verdad. Y mira todo lo que había por detrás. Y quién sabe todavía qué más vamos a descubrir. Porque siguen las diligencias en casa, pa. Claro, siguen los peritajes de los teléfonos y además ya tienen también una hipótesis del hecho, ya varios elementos, pero que no pueden compartir todavía. Sin embargo, el panorama está ahora mucho más claro como se inició, que se inició de una manera desastrosa. O sea, que a mí me sorprende todo lo que envolvió el caso de Melania. O sea, acá ya quedó al extremo, el colmo ya de los casos, ¿verdad? En evidencia, no sé si llamarle negligencia o falta de voluntad también. Porque, para mí, ¿verdad? falta de preparación. Falta de preparación y un poco de voluntad, ¿verdad? Porque Icatú de la de Icuailento, pero de curioso. Es por anduta, ya poseta. Es más, vos podés tener falta de preparación, pero vos tenés esa necesidad de esclarecer algo. Entonces vas a preguntar, vas a querer, pero ultimar todos, ¿verdad? En este caso, lo que tiene que ver con la realización de las diligencias para poder descartar o confirmar, no quedarte con la duda, ¿verdad? Claro, y hasta, si tenés una duda y no te queda claro o no querés exponerte, si te dice ahí, no te quedes con la primera información que te da un forense que se va respetando el trabajo, por supuesto, de la forense en ese momento. No te quedes con eso. Una inspección que te haga en 1 o 2 horas. Yo no puedo respetar el trabajo que casi archivó un crimen donde
posiblemente la persona que en realidad cometió el hecho va a quedar impune. Claro, pero esa es la primera información, pero está en el fiscal decir, bueno, yo me quedo con este informe o voy a la morgue y ahí se le va a practicar una autopsia para tener un segundo informe y con eso me quedo. ¿Vos viste cómo era el terreno donde se encontró muerta Melania? O sea, era imposible hacer encima, horas de la tarde, noche, una inspección en el sitio. No había buena iluminación, nada, no era un terreno apto, o sea que por defecto ya tendría que haber sido morgue. Sí, claro, sin tocar, sin que se vaya un forense ahí en ese momento. Bueno, acá un lugar que no se puede practicar absolutamente nada. Sí. Lleven este cuerpo a la morgue donde tienen los elementos y donde tienen los materiales. Por lo menos algo, porque ahora están diciendo que no hay materiales también para practicar autopsias. ¿Dónde? ¿En la morgue? ¿Acá? Sí. Y esa siempre fue la Valencia, ¿verdad? O sea, evidentemente se necesita luego ahí arreglar un poco toda la estructura. Hay que rever eso, aparte, un problema aparte de esto, ¿verdad? Pero para que vean nomás hasta dónde, hasta qué punto open la cuestión, ¿verdad? Y es... Sí, es preocupante. Yo eso más quiero destacar, ¿verdad? Porque cómo la gente de Yegros colaboró con este caso. O sea que la gente manejaba más la información. Yo estuve ahí en la zona. ¿Acuerdas? Ya entre grupo de WhatsApp ya avisamos, ya se llama a mitad de otro lado, avisarle un poco a la fiscal del caso. O sea, va a correr, ¿verdad? No, eso de que ya le tenían y después le dejan otra vez, por lo menos tenían que dejarle ahí. No sé, tienen derechos adquiridos los adolescentes, pero por lo menos dejarlo ahí custodiado. O mandar un custodio ahí en la casa para que se quede hasta tanto se haga la diligencia. Ese era el punto, porque estamos hablando de una sospecha de un crimen. Sí, y después escuché otra vez que se iba a practicar la inspección médica recién el lunes. Ayer. Perdiéndose tiempo importante para una cicatrización, si es que estamos hablando de la intención de poder recabar, en este caso, imágenes o evidencias sobre posibles rasguños. Y decía el programa pasado, también el tema de que se haya puesto el cuerpo de Melania rápidamente en el cajón, ahí a ella se le formalizó todo. Se formalizó. Eso alteró el estado del cuerpo. Totalmente, ahí se pudo encontrar muchas evidencias más. Pero eso hasta el propio Lemir dijo en la entrevista de que en cierto modo eso terminó alterando, ¿verdad? Y para ciertas precisiones ya cuesta un poco. Totalmente. ¿Verdad? Y para que vean nomás, ¿verdad? Hasta qué punto podemos pagar por la negligencia o la falta de voluntad o la ineptitud, llámese. Iba a quedar impune posiblemente un crimen, porque imagínate, iba Marcelo, ¿verdad? Ojo, que no lo estoy defendiendo, pero poniendo nomás un ejemplo que se puede dar en varios casos. El primer sospechoso porque hay antecedentes, ¿verdad? Bueno, ya imputado, pero no se reúne la cantidad suficiente de elementos en su contra. ¿Qué iba a significar eso? Y que iba a generar la indignación de la gente. En poco tiempo lo íbamos a ver libre. Iba a decir, ¿cómo iba a quedar impune el crimen de esa chica, de esa nena? Porque aviación no tenemos suficiente elemento. Y claro que no ibas a tener suficiente elemento si se perdió. Y volviendo nada más a esto, no por defender a Marcelo, pero ¿cómo le vas a condenar a una persona que no tiene nada que ver? A pesar de sus antecedentes, a pesar de lo que hizo, no se le puede condenar a una persona por un crimen que no cometió. Sí, acá yo tengo que decir que dentro de todo también se precauteló, atendiendo a los antecedentes, a la acusación que hizo la madre. Entonces, bueno, vamos a confirmar si efectivamente no, está bien eso. La detención preventiva para confirmar o descartar su participación, pero no podías ya dar por hecho que era él. A eso nomás yo voy. Sí, sí. Ahí ya casi se da por hecho que era él y ya entonces se obvió nomás ya lo restante, ¿verdad? Por cierto, ahí me está diciendo Lari que tenemos la nota a punto, la entrevista que hicieron nuestros colegas, es gentileza, para escuchar un poco lo que decía este adolescente ya en reclusión, que es lo que mencionaba, porque a estas alturas él es el principal sospechoso del crimen de Melania. Vamos a escuchar. Tranquilo, me jugando y baby de calle Cota, me pensando hija baby de calle me junta me empezó a jugar. ¿Hay con algún momento IBM de que alguien le estaba amenazando? No, se naña y pero ella de vista y cuándo? Esa ya ve cancha bu. Hay que ver hermanito cuera. Oreko. Tre Pe pico peña mondo y pala coa situación hay coare. Si no me guri por cancha va ina guri ha yuguri baba se tia. Na okaña. How perire? Va peña po entre vecinos pico peje callo. No, ahora es guri ni potente porque hay que tu hermano pero reaccionar y guri no potente los.
Bueno, es lo que mencionaba este adolescente. Por supuesto, nadie tiene la obligación de declarar en su contra, ¿verdad? Pero Totalmente. la mayor cantidad de elementos lo ponen a él como el principal sospechoso. Y ahora solamente queda ya el resultado de ADN, que es el cruzamiento de los residuos encontrados en el cuerpo tanto de víctimas y victimarios. A Pepe Catulla de Chata. Y ahí ya difícil. No, y si sale positivo, ya directamente queda él imputado dentro de la causa para responder por esto y seguramente se va a proceder. No sé, si es que no se encuentra nada o nada tiene que ver el otro, se lo pone en libertad, ¿verdad? Totalmente. Pero yo lo único que les digo a nuestros televidentes es que estén atentos, porque este caso tiene cola. Y es un caso para mostrarles a los estudiantes de Derecho de cómo no hacer una investigación. Totalmente. Claro, en el caso de que nuestros futuros abogados el día de mañana quieran Sean concursar fiscal. para ser fiscal, o por ahí también están los que quieren ser médico forense, por favor, Pella Popona, que la pende trabajo, porque de ustedes depende que un caso quede impune o se haga justicia, ¿verdad? Bueno, de momento dejamos por acá el caso Melania, pero vamos a seguir hasta el final. Vamos a seguir porque esto, les decía, va a tener cola. Hay cosas que posiblemente nos vamos a enterar. ¿Podemos volver acá, Piso? Hay cosas que posiblemente nos vamos a enterar y que nos va a sorprender. Totalmente. Eso es todo, porque nosotros tenemos cierta información, pero estamos esperando el momento exacto para sacar hasta donde se pueda, justamente por respeto a la investigación, pero hay cosas que se tienen que saber también por la propia justicia en memoria de Melania, ¿verdad? Bueno, cambiemos de tema y hablemos acerca de este caso gravísimo. Dios mío, ¿cuántos casos de abuso sexual en niños? A mí me preocupa esta estadística. Yo creo que feminicidio y abuso sexual en niños están así más o menos. Sí, más casos de abuso sexual en niños y casos de violencia son Los lo que que van predominan. saturando la justicia, El la sistema. fiscalía, el juzgado, lleno de casos de abusos y también de violencia. Es preocupante. Es preocupante y este caso, señores, les va a indignar, como todos los casos de abuso, por supuesto, pero en este caso en particular, estamos hablando de un hombre que abusó sexualmente de su propia hija de 6 años. Imagínense, Melania tenía 8 años cuando fue víctima de ese primer caso. En este caso, la niña de 6 años. El autor sería su propio padre biológico, que por cierto, fue aprendido. ¿Y por qué les digo así textualmente que abusó? Porque él confesó. Él confesó en la entrevista que se le hizo. Dijo No, textualmente. vos no vas a creer esta entrevista. O sea, a mí me chocó, porque él habla como si nada, con una frialdad, y atiendan el contexto, porque ocurrió en horas de la madrugada. O sea que, famoso allá. Sí. Bueno, no pasa nada si es tu papá o tu mamá. Bueno, este hombre se levantó a tomar agua, aparentemente se fue hasta el encuentro de su hija. Menos mal la mamá estaba alerta. Ella seguramente presintió, sospechó algo, se levantó y lo sorprendió. Fue en flagrante comisión de hecho punible, o sea, en flagrante, como se le dice, ¿verdad? Le sorprendió. ¿Qué hizo la mamá? Obviamente, como cualquier mamá, agarró lo primero que encontró en su camino para defenderle a su hija y llamó a la policía y ahí lo detuvieron a este hombre, que en sede policial habló. Quiero escuchar la entrevista. Presten atención. De que era ahí, me que te comba. De soñar una cosa y sentir poseído. No, no hay cual, no explica cuál. De que es baño, pero antes de güey, ya. Antes No. era yo. No. Se la llena de allí. De allí jamás, güey, yo era. Es uta ahí se ve. Antes de avisar y coger la. Sí, se me va a usar y sabe. Antes de hoja, pues, Se opía por agua y acuario. Upe, ¿dónde le mandó? Ale ya por afuera, ya. Sí, se mandó. Deja ahí que comba, No, no, concha, lo que hay. ¿Vas pensando en cualquier situación que van a tener mi hermano en cuenta? No va a ver. Vengo de primera vez, pero la de allí y que 2 veces jamás y copia López. No, primera vez. Primera vez. Pero que ya la iba a ir 3 hijas la de ella, pues. A pilla. Y me encuentra la iba, hija. Va el momento donde ella me encuentra la icua. A ver. Va a ir con la yapota y me voy a hacer viejo. ¿Dónde que poco yepela de allí? Sí, a poco. ¿De poco esa? Nene, gaila de ella. No, no, no. Va pensando en la cuál situación de mujer porque iba a ir realmente le llevó a Fundiste tu vida ahora, Sí. entender lo que te da, dimensionar lo que pasó ahora, A pilla. ¿Qué pilla? ¿Y de tu hija también? A pilla. de toda tu familia. A todos. ¿Vos de familia? 4.
4 mitad, Ereco. 4. Vos mitad cuña, bebé. 3. 3 mitad cuña. Digo un poco año me hago de pareja la nena en Virecondie. 10. 10 años más. Nunca no hay gente a tipo de situación. ¿Se entiende más, bebé? ¿Quién fue el que te pegó en la comisaría? Más, en ningún momento nadie nos mató. Bueno, la verdad que no entendí la pregunta esa de que si se sentía poseído, si tomó. O sea, eso es un tratar de justificar lo que hizo este hombre. Que por lo menos tuvo, la cara de agarrar y asumir lo que hizo, que en muchos casos niegan, ¿verdad? En este caso, él asume, es chocante, ¿verdad? Se hizo responsable de lo que pasó, que me parece, Dios mío, ya de no creer en qué tipo de sociedad estamos. 6 años tiene su hija. Es más, tiene otras 3 niñas, creo que tiene. No, otras 2 niñas, que nos preguntamos si por ahí no fueron víctimas también. Y qué suerte que la madre se percató de lo que el instinto de mamá para poder evitar que pueda suceder algo peor, porque no sabes qué pudo llegar a pasarle a la niña de tan solo 6 años que no entiende absolutamente nada todavía a esa edad. Es más, la niña le llegó a mencionar a su mamá, según lo que ella hizo constar en su propia denuncia en las últimas horas, de que no es la primera vez que su papá la manosea y le hace cosas raras. O sea, esa fue la palabra así textual que ella mencionó en su denuncia y es gravísimo, ¿verdad? O sea, menos mal que en este caso está detenido, ahora va a enfrentar un proceso, pero sigue siendo su padre biológico. No sé si el día de mañana va a tener algún tipo de acercamiento que con ella, ¿verdad? Pero Dios mío. Bueno, vamos a seguir hablando de otro tema y tiene que ver con lo sucedido en Pedro Juan Caballero y este ataque a una persona que se dedica a la ganadería. ¿Me picó? Sí, ahí en ese momento se vio ya cuando los hombres, 8 específicamente con indumentaria de la Senat, ingresando al domicilio cuando vieron el portón abierto. Era un depósito en realidad. Sí. Y ahí entraron, pero que tenía esta persona, tenía su custodio, que repelieron a los sicarios que estaban en ese momento. Uno de ellos quedó herido y fue detenido porque no pudo huir. Los demás huyeron del sitio. Para poder entender el video nomás, o sea, que nuestros televidentes entiendan, cuando ellos llegan, ellos irrumpen a este depósito. No sabemos con qué intención hasta ahora. No dicen si era el objetivo matar al dueño o el robo. Lo cierto es que son repelidos directamente por los custodios, que más o menos en cantidad eran iguales. Sí. Custodios y atacantes. Y ahí vemos que retrocede el vehículo de los atacantes, vestidos de la Senat, fuertemente armados. Ahí 22 isna. No. Voy y calibre por ahí, Raúl. 5.56. Vaya ya. Bueno, y ahí fíjense que en el extremo ahí van a verlo la sombra del que... Acá podemos poner, gente, para mostrar un poco. Ahí está. Hay que acercar, Raúl. Acá se me movió. Acá está. Se quedó ahí. Es uno de los atacantes que termina siendo baleado. Creo que a la altura del muslo y también abdomen recibe impactos y termina en el suelo. ¿Qué hacen los custodios del que era el objetivo supuestamente? Lo desarman. Y hay gente que pasaba por el lugar. Esto pasó a plena luz del día. Una locura es. Hacia zona de la colectora. Se ve lo que ahí, como se va con una suerte de colectora. Sí, imagínate pasar por ahí que ocurra esto. No, la gente grabó. Tenés ese video ahí, Lari, para mostrar un poco. Pasaba ahí un automovilista. Grabás en Papoleco. Ahí está. Mira. Momento que ya le arrastran al atacante. Acá vamos a ver. Al atacante. Al atacante. Fíjense. Y ahí ya lo desarman, lo ponen en el suelo. Y según tengo entendido... Y llaman a la policía, obviamente, ¿verdad? Según tengo entendido, este detenido no cuenta con antecedentes. No sé, porque saltó ahí un antecedente relacionado, por ejemplo, a que ya era custodio de una persona que ya fue luego asesinada en Pedro Juan. Creo que se llama Charles González. Pero en su prontuario no salta, al menos en la base de datos de la policía. Exactamente. Pero lo que sí se maneja sobre él, al menos, según los investigadores, es que ya hizo ese trabajo de custodio, pero en este caso llega como el atacante. Lo que no se sabe todavía es si la intención era acabar con la vida del dueño, que tengo acá el nombre. No traje acá mi notita, que me parece. Enseguida voy a agarrar, ¿verdad? El señor, creo que es alias Shero, así se le conoce. Mira el tipo de arma que tenían. Sí. Este tipo de arma no tiene cualquiera, todos posiblemente son de facciones. Senat. Es más el modus operandi. A mí me acuerdo bastante cuando huían los integrantes. Acá está. Cuando huían los integrantes, ¿sabes qué hicieron? Corrieron a pie, iban dejando por el camino sus armas, tiraban su chaleco, todo lo que tenían para despojarse de todo. Y se internaron en zona boscosa, tanto así que después siguieron los rastrillajes.
Acá tengo el nombre. Wilson Fernández González, de 59 años, alias Shero. Ese era el objetivo, supuestamente. Sí. ¿Verdad? Y este que resultó herido, el de la foto, que no pudo escapar con sus cómplices, Jaime Verón Florentín, de 28 años. Según sus antecedentes, en algún momento fue custodio de Charles González, asesinado tiempo atrás en Pedro Juan Caballero. Eso es lo que se tiene sobre este hombre que vemos ahí, tiene el chaleco en la Senat. Pero se ve medio chantita lo de esa inscripción, ¿verdad? No, Sí. no parece tan... No es real. Es demasiado grande y no corresponde a lo que es de la Senat. Y el vehículo que usaron también se quedó ahí en el sitio, que por cierto tiene una cantidad impresionante de impactos en la parte del parabrisas. Tenemos esa imagen también a Hilary para mostrar ya el momento en que estaban haciendo el procedimiento. Y adentro se encontró un bidón de combustible. O sea que iban a ir a quemar el vehículo. Y ponerle Después. que el objetivo era el sicariato, matarle al tipo. Entonces iban a quemar evidencia, en ese caso sería el automóvil que utilizaron para llegar. No contaban con que los custodios estaban atentos por lo visto, pero según tengo entendido quedaron detenidos los custodios ¿También? de la víctima. A la pinta. 8 detenidos en total, ya con el que quedó ahí en el suelo, que es del integrante de la gavilla. Vamos a escuchar lo que decía el comisario con respecto a este caso. Ahora vamos a analizar grabaciones de circuito cerrado que hemos colectado a fin de poder determinar a qué grupo pertenecería esta persona detenida ahora. Lo cierto es que hay una persona aprehendida. Tenemos informaciones de que también comisarías, el personal de la comisaría tercera aprehendió a otro sujeto. Vamos a evaluar si tiene o no participación en este hecho. En un 90% tenemos la confirmación de que sí, de acuerdo a los datos que manejamos. También está otra persona aprehendida que sería custodio acá de la persona propietaria del local. Vamos a evaluar todos los antecedentes de los mismos a fin de poder de poner a conocimiento y a disposición del Ministerio Público. O sea, ¿qué personas estaban custodiando acá? Bueno, serían 4 personas que estaban como custodio acá en este local. Ante la presencia de esos sujetos, ellos reaccionaron inmediatamente porque ellos se presentaron con chalecos antibala con inscripción de la Secretaría Nacional Antidroga, Senat, manifestando en todo momento que eran personal de esa institución. Es por ello de que llamaron la atención a los guardias y también repelieron el ataque. Se está realizando un rastrillaje importante en estos momentos a fin de dar con más integrantes de este grupo que atacó este local. Algunos de los elementos fueron incautados, comisario, en las inmediaciones también, aparentemente. Sí, ellos en su huida, huyeron a pie y en su huida iban despojándose tanto de equipamientos como chalecos, como pasamontañas, también otras cartucheras de armas de fuego y también otros elementos que fueron utilizados en este lugar. Con esto podemos decir que son todos paraguayos, comisario, al identificarse como agentes de la escena. No podemos descartar que hayan extranjeros también en ese grupo. Es un grupo importante, estamos hablando. Estamos en un tiempo de intolerancia, de crímenes que no esperábamos escuchar o ver, y está pasando. Vamos a hablar específicamente de lo sucedido en Alto Paraná, en el paso fronterizo entre Paraguay y Brasil. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Un pasero que estaba trayendo combustible de Brasil y que... Sí. Hay un video y que en un momento dado los funcionarios de aduana le quisieron sacar. Ese que estaba en rojo es el pasero. Sí. Con la mochila, sí, ¿verdad? la mochila. Bueno, para poder entender. Ok. ¿Y después qué ocurre? Y después... Ahí lo que le estaba tratando de pasar, ¿o cómo es? Sí, él trata de hablar para que pueda pasar su combustible. ¿A qué no es su bidón que está allá en la esquinita? Sí. Ese es. Y ahí está hablando y después ya va a sacar su arma. No, porque no le querían hacer pasar. Sí, ahí saca su arma. Socorro. Fíjate. ¿Y después? Esos son sus bidones. Iba a llevar él y encima... Ahí derrama. Y va a empezar a disparar. Ya amenaza ahí. Sí. 8 disparos realizó. O sea, no me van a incautar y va a derramar nomás a él su combustible. Lo que ya vimos en otros casos donde queman nomás su moto para que no se le incaute. Sí. Algo así. Y él empezó a disparar ahí en medio de toda la gente que estaba viniendo y ahí se ve la corrida, vienen los agentes rápidamente y le dispararon también a él. Él resultó herido, Enrique Domínguez Torres, de 49 años, quien fue llevado al pabellón de emergencias del Hospital Regional con 3 heridas de bala, uno en la pierna, uno en el brazo y otro en el abdomen. Vamos a escuchar el momento.
Hay que decir que fue prácticamente una acción suicida, menos este señor. Sí. ¿Qué quiso hacer ahí en zona primaria, encima con un arma, disparando contra los intervinientes y con combustible otra vez? Sí, decís que no disparó el combustible para que se pueda prender. Porque estaba totalmente fuera de sí este señor. Sí, y se fue al todo nada él. ¿Qué es lo que él pretendía? ¿Que le hagan pasar? Sí, ¿Qué? amenaza O poco. sea, pagate bebé mi semilla ya, Sí. ¿sabes o qué? Y con amenaza ya luego Ah, seguramente. con amenaza, o sea, ya llevo mi arma en vez de pagarte. Claro, déjame pasar o plomo. A ver, ahí está el señor. Dios mío, qué arriesgado todo, Sí. ¿verdad? Porque de frente fue el tiroteo, mira. De frente. Le pudo haber herido a uno de los agentes. Él terminó herido, ¿verdad? Pero él empezó. Sí. Es tremendo realmente lo que sucedió. Y nuevamente la preparación de los que estaban allí, ¿verdad? Paico, yo cruza Paico, ¿verdad? Sí. En vez ¿Qué de... voy a decir, Raúl? Se tendría que haber así ubicado, donde llegue más experto. Claro, no, y mira, ahí está bebé, dice, mira. Ahí le puedo disparar en la cabeza, en cualquier lado le puedo disparar. A ver, lo que pasa es que entiendo también la adrenalina del momento y la preocupación de que resultes herido por culpa de un tauraí como este, ¿verdad? Sí. Ese fue el tema. Y por eso tienen que cuidar. Ahí lo que a mí me preocupa es que ellos se cruzan todo armados, mira. ¿Ahí? Juego cruzado Sí. ahí. Catuya y Yapí. Mira. Y ahí corren todo. Hay gente del armado también. Sí. Ahí se lo ve a uno para ahí. Pero la gente que se expuso también, porque era un horario, a ver, las 9 de la mañana por ¿Sabes ahí. qué es lo que me extraña ahí? Que en ese lugar, una zona bastante concurrida, conflictiva, pasa de todo un poco, que no haya ningún... Ese que utiliza el protector. Ya, entiendo. El protector. El escudo. El escudo. Sí. Ni uno no tiene eso. Para poder... Y nunca vi, sinceramente, así apostados luego. Sí. Pero si se les debería- convoca, se van, ¿verdad? No, deberían de ellos por lo menos tener uno de la Armada. Pero Algo ese tipo repele balazo y todo. Y bueno, me ha dejado ahí chocar ese. Algo ya pota ese. Pero no así a pecho gentil, mira. Ahí te No, acercas. eso sí, porque es más, vamos a por lo... Si es que como tiene que ser el procedimiento, ninguno tiene chaleco antibalas. Ninguno. ¿Verdad? O sea, el de la Armada sí vi que tiene. El de la Armada tiene Mira, chaleco antibalas, fíjense, pero el de los policías, este sí tiene, parece. No creo que no. A esa ahí para- El de la Armada sí tiene, mira. Sí, el de la Armada sí. Y ahí corren todos. Y pero claro, ¿quién quiere recibir un balazo? ¿Verdad? Encima este señor estaba completamente descontrolado. Pero lo que sí es que hay que prepararse ante este tipo de episodios. Que parece muy lejano, pero ahí de repente aparece uno. Sí, la preparación acá. ¿Qué dijo el señor no estaba bien familiarizado nomás con el arma. No podía, Era un revólver, parece, ¿verdad? No hay Uruguay, porque si sabía utilizar por lo menos a 2, 3 le iba a bajar ahí. Este es el señor, don Alberto Enrique Domínguez Torres, Sí. el que iba a hacer pasar su combustible ilegal a como de lugar. Sí. Por eso se fue armado, ¿verdad? Y no tiene antecedentes ya él. ¿No figura eso? No figura su antecedente. ¿no? Dice. Bueno, lo cierto es que así como dice nuestro Zócalo, está imputado y con pedido de prisión preventiva. No, ¿bajo qué hecho podría ser? Resistencia. ¿no? Tentativa. Tentativa ya luego de... Y disparó contra los agentes. No sé si va a entrar ahí, te digo. Podría ser. Vamos a ver qué... Producción de riesgos comunes. También Resistencia. puede ser. Habló el capitán de la Armada, creo que es, ¿verdad? Sí. Vamos a escuchar lo que decía referente a este episodio de hoy. ¿Está preparado el personal, comandante? Está entrenado el personal, gracias a Dios no tuvimos ningún herido, ninguna baja, ya sea civil, especialmente civil, y nuestro personal del área naval del Este, no tuvimos ninguna novedad. Gracias a Dios. Él llegó aquí, ¿qué realizó? ¿Preguntó por alguien? ¿Efectuó directamente los disparos? Él fue a amenazarle ahí bajo el tinglado al personal de la DENIT que hizo el procedimiento. Y como nosotros estamos en apoyo ahí para los procedimientos, para la seguridad de ellos, ahí reaccionó el personal, tratando de tranquilizarle y de que entregue su armamento. Él retrocedió hasta esta zona, que es la zona primaria todavía. Detrás venía mi personal, o sea que tratando de sacarle acá de esta zona. Y ahí él realizó varios disparos. Por suerte a nadie no le afectó. Fueron todos esquivados por el personal. Y ahí uno sacó su armamento y tuvo que realizar el disparo para neutralizarle. Un impacto en la pierna y un refilón en el brazo.
No se sabe cuál sería el motivo. Él tomó esa determinación por las incautaciones, aparentemente. Se le incautó la mercadería que traía, que era combustible, bidones de combustible, y por eso su molestia. No se le identificó porque en trabajo coordinado acá con la policía, ellos ya también vinieron rápidamente acá en apoyo, y ellos ya van a... Bueno, Raúl, ¿te diste cuenta que los últimos crímenes que nosotros le dimos seguimiento tuvieron este patrón donde primero la desaparición se reportó, se le dio el seguimiento correspondiente, había sido la persona cercana, era la responsable? Esto se terminó dando en el caso de Victorina. Sí. Mismos casos, por ejemplo, la desaparición de María Fernanda, que luego resultó que la asesinaron. Melania desaparecía, resultó que la asesinaron, y ahora Victorina. Entre otros casos más también, pero los más cercanos nada más para que puedan tener una idea. Ahora, Victorina, que fue reportada como desaparecida desde el 7 de julio, pero ahí ya surgió la duda, ¿por qué su pareja no denunció a Euclini? Bueno, por supuesto, esto ya llamó la atención de los familiares que exigían respuesta. Ya desde un principio lo ponían a él como sospechoso. Y resulta que en las últimas horas, Victorina fue encontrada muerta y la enterraron en el patio de la vivienda de su pareja, que terminó confesando el crimen. En la huerta la enterró. A la pinta. No, impresionante cómo se están dando estos últimos hechos. Tenebroso. El valor a la vida ya no se le da. No, y todo pasa por matar. Sí. O sea, si vos no haces lo que yo quiero, te mato, ¿verdad? No haces mi voluntad, te mato. Vos sos mi propiedad, te mato. Así más o menos es la dinámica, el pensamiento de estos psicópatas. La salud mental pésima tenemos nosotros ahora en nuestro país. No, totalmente. En los últimos tiempos. Hay un fallo ahí. Ya nadie quiere respetar, ya nadie quiere, en este caso, tener paciencia. Todo quieren solucionar con la violencia. La violencia o consecuencias fatales que después no saben lo que les espera. No, pero 30 largos años. Los casos de feminicidio que se dieron fue te mato y me mato. Sí. Porque dimensionan lo que va a pasar después, pero no les importa. Prefieren entonces morir nomás, ¿verdad? Pero con tal de concretar su voluntad, que es ponerle un límite a la vida ajena por considerar que es de su propiedad, ¿verdad? Y en este caso, entonces hablamos de un hecho de feminicidio. Sí. Y allí estamos viendo el momento exacto en que retiran el cuerpo de la huerta de la vivienda del matrimonio. O sea que por varios días Moquininico Caraí, hasta que finalmente no pudo con la presión, se encontraron ciertos indicios que lo pusieron como sospechoso. No le quedó de otra que confesar lo que hizo y dar la ubicación exacta donde enterró a su pareja. Vamos a escuchar lo que decía la fiscal de la causa referente a esto. Y con esto nos vamos. ¿Será hasta el viernes? Sí, el viernes puntualmente a las 20 aquí en Cuape. Chau, chau. Desapareció de una persona, la señora Victorina. Supuestamente los vecinos manifestaron que el último día que se le observó por la zona fue el 7 de julio. Entonces ellos realizaron la denuncia. Se activó el protocolo de búsqueda y localización de personas, tanto local como con los personales de Interpol. A partir de ahí se hizo la investigación y se pidió circuitos cerrados, antenas locales de telefonías, entre otras cosas. El señor Mateo voluntariamente había referido a la prensa que le había llevado a una parada de taxi ese día 7 a las 12 de la tarde, las cuales fueron corroboradas con las cámaras y se pudo observar que estas personas no se encontraron en el lugar que él indicó, por lo que se procedió a pedir, como ya dije, las antenas de la línea siempre estuvieron en este lugar y hoy se encontró el cuerpo enterrado en este lugar. Doctora, ¿es un autor confeso? No, con las investigaciones fueron recabadas tanto las cámaras y las manifestaciones que él voluntariamente dio a la prensa fueron corroborándose, tanto con las antenas como las cámaras. No se inspecciona el cuerpo, se remite para la autopsia. La causa de muerte se va a tener conocimiento una vez que se determine la autopsia y se realice el procedimiento. El celular de la víctima no fue encontrada en el lugar, ni en el lugar. Lo que se pidió fueron informes a las telefonías con respecto a su celular. ¿Hay personas ya demoradas, aprendidas, detenidas? Sí, así mismo. De ahí. ¿Cuántas personas, doctora? 2 hasta el momento. ¿Quién sería la segunda persona involucrada, presumiblemente que esté involucrada en este hecho? Es la supuesta novia del autor. Estamos demasiado afectados y no
No creemos que habíamos tenido un vecino con esa... No sé ni qué decir realmente, porque teníamos la esperanza de encontrarle viva a nuestra vecina. Y por eso hasta ahora no puedo creer. Realmente se tiene que hacer justicia, porque el señor estaba muy tranquilo en su casa. Encima nos mintió en nuestra propia cara. ¿Cómo pudo? Y encima ahí estaba su hijo chiquitito. ¿Cómo pudo? Por favor, la autoridad tiene que se vaya preso y que sea la condena que merece, ¿verdad? ¿Vos llevaste el celular a la fiscalía? Sí, el Mitaí que encontró me entregó y yo inmediatamente vine y le mostré a una otra vecina acá para que pueda decir si realmente se trataba del celular de la señora. Ella dijo que sí y a ella le llamamos a la fiscal a la hora ya luego. Y yo me dijo tráeme y yo me fui. Al instante me fui y le llevé todo. Y de ahí ya se empezó a sospechar lo peor. Porque ya se encontramos ahí en la zona boscosa, ahí donde estábamos buscando con los vecinos, cerca del puente, cerca del arroyo El Mitaí encontró. A ellos le dije así, no, era para tocar el celular, marcar por lo menos el celular donde vos encontraste y vamos a preguntarle a la fiscal a ver qué dice y yo le llevé allá. Y de ahí ya se empezó a sospechar. Acá lo peor, que está atrás de la reserva, acá atrás, lo que es la reserva, ahí se encontró. Ahí mismo, allá, en ese bosque, de cerca del puente, del otro lado, otra calle. Ah, ok. Sí, y realmente ahí ya nosotros ya pensamos ya luego que ella no estaba más viva, estaba